Hola hermanos, Dios les bendiga a todos. En el día de hoy quiero llevar la reflexión en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 13, versículos del 1 al 9. Y dice: en aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sacrificios. Jesús les respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán si no se arrepienten. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no he encontrado nada. Córtala, ¿para qué seguir desperdiciando esta tierra? Señor, le contestó el viñador, déjala todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono, así tal vez en adelante dé fruto. Si no, córtala. Normalmente pensamos en algunas personas como buenas y otras personas como malas. Y nos es fácil para nosotros pensar que Dios permite que a las personas que nosotros consideramos como buenas les sucedan cosas buenas, y que a las personas que nosotros consideramos como malas les sucedan cosas malas. Pero ese pensamiento Jesús vino a corregirlo, pues esto no es así. De hecho, la experiencia nos muestra que hay personas efectivamente que son malas, que terminan muertas en las calles por consecuencia de su maldad, porque las autoridades le dieron de baja o por cualquier otra razón. Pero también es cierto que personas que uno considera buenas también sufren desgracias, también sufren accidentes, también mueren como consecuencia de un asalto o también por cualquier otra razón. Entonces es un pensamiento equivocado. Y esta forma de pensar, al parecer, era la que tenían los judíos de la época, porque cuando llegan donde Jesús a contarle los últimos acontecimientos del momento, contarle cómo Pilato había mandado a matar a algunos galileos, Jesús les dice: no piensen que estas cosas que le han pasado a ellos le sucedieron porque ellos eran más pecadores que ustedes. No, o sea, olvídense de esa forma de pensar, porque de la misma manera, si ustedes no se arrepienten, les va a suceder. O aquella torre que cayó sobre aquellas 18 personas y los mató, no le pasó a ellos porque ellos eran más pecadores que las demás personas de la ciudad. No, de la misma manera, todos perecerán si no se arrepienten. Y traigo esto por lo que estamos viviendo como en el mundo, por la pandemia. Porque de pronto para algunos podrían pensar que porque en otros países esta pandemia está pegando con mayor fuerza o con mayor ímpetu, podría ser una señal de que aquellos son más pecadores que nosotros. No, ese pensamiento no podemos tenerlo. No podemos pensar que Europa, lo que es Francia, Italia, España, aquí donde está pegando con mucha más fuerza, ellos son más pecadores que nosotros, acá los latinoamericanos, o que Colombia. No, todos somos pecadores, todos somos culpables, y roguemos al Señor, arrepintiéndonos, para que nosotros no lleguemos a una condición como aquellos. Es más, orar para que ellos puedan salir de esa condición. Pero no es un pensamiento correcto pensar de que si aquellos padecen más es porque ellos son más pecadores que nosotros. No, si nosotros no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. Y el Señor amplía esta idea con una parábola, la famosa parábola de la higuera estéril. Y esta parábola utiliza algunos elementos como el viñedo, que es el lugar donde se cultivan las uvas, un dueño del viñedo, una higuera, un viñador, que es la persona que se encarga de atender el viñedo. Y tiene 4 puntos importantes esta parábola. Y el primer punto es que Dios busca un fruto en los creyentes. Cuando hablo de frutos me refiero a todas esas características y cualidades
que deben distinguirnos a nosotros como creyentes, como consecuencia de que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Lo que es el amor, lo que es la paz, lo que es el gozo, la mansedumbre, deben ser características propias de nosotros, los que hemos creído en Jesús. Y Dios espera ese fruto de nosotros. Cuando leemos Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, encontramos una lista que hace el apóstol Pablo de lo que él dice que es el fruto del Espíritu. Habla del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe. Sin embargo, esta no es una lista que se limita a lo que él dice allí. Hay muchas otras cualidades y características que hacen parte del fruto del Espíritu, como lo es, por ejemplo, la justicia, como lo es la humildad, como lo es la misericordia, que también hacen fruto del Espíritu, que es algo que Dios espera de nosotros que hemos creído en Él y que tenemos su Espíritu viviendo en nosotros. Como segundo punto de esta parábola, aunque Dios viene a buscar un fruto en nosotros, a veces no encuentra lo que Él espera. A veces no encuentra lo que Dios espera de nosotros. Y esto es grave. Porque si bien la parábola muestra la misericordia de Dios en el hecho de que, como dice la historia, he venido ya por 3 años y no he visto fruto, Dios tiene misericordia de nosotros y nos da muchas oportunidades para que nosotros cambiemos. Dios nos da muchas oportunidades para que nosotros demos el fruto que Él espera. Sin embargo, también hay un límite. Y Dios establece, dice, bueno, ya te he dado muchas oportunidades, es hora de que si no des fruto, lo siento, hay que cortar, hay que quitar, hay que acabar, porque se está desperdiciando esa tierra. Y es interesante que el apóstol Pablo dice en un pasaje, diciéndole, cuando alguien persiste en pecar una y otra vez, dice, deséchalo. Y aunque parezca brusca esta palabra, fuerte, de desechar a alguien, en este caso de una congregación, demuestra que en el carácter de Dios, cuando Dios ya está esperando algo de alguien y es reiterativa la falta, constantemente se hace la falta y no hay ninguna señal de arrepentimiento ni de fruto, el Señor corta, el Señor quita. Entonces, esto es una situación que es bastante delicada, de bastante y de mucho cuidado. Además, el tiempo debería hacer que en nosotros haya una madurez como creyentes. Como dice el autor de Hebreos, capítulo 5, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo, cuando ya deberían ser maestros por el tiempo que llevan de conocer al Señor, todavía haya que explicarle algunas cosas tan elementales del Evangelio como es el bautismo y le da ciertos temas? Porque el tiempo debería en nosotros crear una madurez como creyentes y por lo tanto hacer que nosotros fluya o generemos el fruto del Espíritu. Pero cuando pasa el tiempo y en nosotros no hay tal fruto, este es un problema muy pero muy serio, porque entonces lo que viene después de las oportunidades que Dios nos da en su infinita misericordia, lo único que queda es juicio. Entonces, de hecho, eso es lo que dice la parábola. Dice, como ya ha venido durante 3 años, su misericordia se ha extendido por 3 años, 3 oportunidades, y no hay, entonces córtala. Córtala porque está desperdiciando terreno. Y esto, podríamos decirlo, sí, de hecho, es un desperdicio del terreno, en el caso de la parábola, y significaría para nosotros que estamos ocupando tiempo y espacio sin dar ningún fruto que de pronto pudiese tener otra persona que sí podría dar fruto. Es una palabra fuerte, pero creo que es una realidad. Como tercer punto, muy importante, el viñador quiere hacer algo diferente para esperar un resultado diferente. El viñador dice, Señor, espera un momentico, vamos a hacer algo. ¿Por qué no la cortes todavía? Sino que dame la oportunidad por 1 año para que yo pueda hacer algo diferente. Quiero cavar una zanja alrededor, llenarle abono
llenarla de abono para ver si de pronto así da fruto. Y si no lo da, entonces sí, pues la cortas. Alguien decía que es un acto de demencia hacer siempre las mismas cosas y esperar un resultado diferente. Si nosotros nos mantenemos siempre haciendo lo mismo, llevando nuestra vida tal cual como la estamos llevando, tal cual como la estamos viviendo, con los mismos resultados, de pronto llevando una vida vacía en el Señor, una vida sin fruto, sin nada que de pronto que ofrecer como creyentes, más que lo que siempre, lo poco que podemos dar por nuestra falta de oración, por nuestra falta de entrega. Si seguimos viviendo de esa manera toda la vida, lo único que vamos a encontrarnos al final es que Dios nos corte. Pues sería un acto de completa locura esperar que seguir en esa misma actitud vayamos a obtener resultados distintos. No vamos a obtener resultados distintos si seguimos viviendo nuestra vida como la vivimos. El viñador propone, si hago algo diferente, si preparo el terreno, de pronto puedo dar fruto. ¿Por qué nosotros no preparamos también el terreno en nuestras vidas y comenzamos a hacer aquellas cosas que normalmente no hacíamos en el Señor para ver si entonces comenzamos a dar frutos para Dios? ¿Por qué no nos comenzamos a acercar a la oración si no lo estábamos haciendo? ¿Por qué no comenzamos a acercarnos al estudio de la palabra si no lo estábamos haciendo? ¿Por qué no nos comenzamos a acercar o utilizar la meditación para ver cómo nos hemos conducido en nuestra vida de creyentes si es que no lo hemos estado haciendo? ¿Por qué no nos comenzamos a congregar en cuanto tengamos la oportunidad de hacerlo si era que no lo estábamos haciendo? De tal manera que teniendo estas disciplinas espirituales, es probable y muy seguramente que comenzaremos a dar fruto, el fruto del Espíritu. Cuando nosotros como creyentes comencemos a dar fruto, se notará, porque el fruto del Espíritu no es algo que se pueda fingir. Nadie puede fingir tener amor, tener justicia, tener bondad, tener misericordia. No, es algo que no se puede fingir. Y aquellos que pretenden o intentan hacerlo, ciertamente tarde que temprano fracasarán en ese intento, porque es algo que no puedo aparentar. Eso se nota en mí cuando el Espíritu de Dios está en mí. La invitación, hermano mío, es que comencemos a hacer algo diferente. Ahora que estamos en aislamiento, ahora que estamos en cuarentena, sería muy triste que después de pasar toda esta cuarentena y todo este aislamiento, volvamos a nuestra rutina todos los días haciendo las mismas malas prácticas, las mismas malas cosas que hemos estado haciendo y esperar que Dios obre en nosotros sus propósitos o cumple en nosotros los propósitos que Él tiene cuando nosotros hemos sido irresponsables y cuando nosotros hemos seguido en la misma actitud de lejanía de Él. Entonces, seamos sabios y comencemos a hacer lo que antes no hacíamos. ¿Por qué no comenzamos a orar? Como digo, si no lo hacíamos, comencemos a orar, comencemos a ayunar, comencemos a meditar en la palabra, comencemos a estudiar. Y entonces el fruto del Señor comenzará a mostrarse en nosotros y el amor, la bondad, la misericordia comenzará a verse en nosotros y se verá en el trato que tenemos con los demás, se verá en el servicio que nosotros le ofrecemos a Dios, se verá en la compasión que tenemos hacia los más necesitados, hacia nuestros propios hermanos cuando nos necesiten, se verá en el trato que tenemos con nuestra pareja, se verá en el trato que tenemos con nuestros hijos, con nuestros padres, se verá en el trato que tenemos con aquellos que no conocen a Dios, se verá en el trato con todos, porque el fruto del Espíritu cuando está en nosotros, eso se nota. Entonces, vivamos y comencemos a practicar aquellas cosas que no hacíamos a fin de que el fruto del Espíritu se muestre en nuestras vidas, porque si no, tenemos que vivir la consecuencia del cuarto punto de esta parábola, es el juicio. Si después de un año, es la última oportunidad que nos da Dios, hablando en sentido figurado, digo un año, ese sentido figurado pueden ser años literales o pueden ser simplemente minutos, no lo sabemos, pero si después del tiempo que Dios nos da
como oportunidad, nosotros no alteramos y no hacemos cambios en nuestra vida, sino que seguimos en nuestras malas costumbres, en nuestras malas prácticas, entonces lo único y lo último que nos espera es el juicio en el cual seremos cortados. Entonces, hermanos míos, es importante que tengamos una actitud de arrepentimiento, y como todo arrepentimiento nos lleve a tener un sentido y un cambio de vida, un cambio de sentido de 180 grados, para que caminemos diferente a como hemos venido caminando hasta ahora. El arrepentimiento no es una actitud exclusiva de aquellas personas, o que uno espera de aquellas personas que no conocen al Señor. El arrepentimiento también es algo que nosotros como creyentes también debemos debemos arrepentirnos, porque muchos inconversos, muchas personas que no conocen al Señor, lo hacen en su ignorancia, lo hacen por desconocimiento, pero nosotros, cuando somos creyentes que hemos conocido la verdad, pecamos, sí, por nuestra debilidad, por nuestra carne, pero también pecamos siendo conscientes de lo que estamos haciendo, de que lo que estamos haciendo ofende a Dios. Entonces, es un momento para que le demos un giro a nuestra vida, para que comencemos a hacer las cosas que antes no hacíamos, las cosas buenas que antes no hacíamos, las comencemos a hacer, para que comencemos a acercarnos a Dios, para que comencemos a buscar a Dios, y entonces, solo entonces, el fruto del Espíritu comenzará a mostrarse en nuestras vidas, y eso se notará. Mis hermanos, es la invitación que les hago en el día de hoy, para que le demos un cambio completo a nuestra vida, para que nos apartemos, dejemos a un lado las malas prácticas, dejemos a un lado el estar juzgando a los demás, el estar criticando, dejemos a un lado los chismes, dejemos a un lado los maltratos, dejemos a un lado las mentiras, dejemos a un lado todo aquello que hasta ahora no ha hecho más que obstaculizar nuestro caminar con Cristo y hacer que no demos frutos. Hermanos, que el Señor les bendiga, y que en este momento de cuarentena y de aislamiento sea una buena oportunidad para dar ese giro, comenzar a cavar una zanja alrededor y abonar, para que el fruto del Espíritu se note en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga a todos.